En el Santo Evangelio nos encontramos ahí con la actitud todavía aberrante de las autoridades judías, que le lanzan esta pregunta al Señor Jesús ahí en Juan 10:24. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos abiertamente si tú eres el Mesías, si tú eres el Cristo. Obvio que los judíos, conociendo el Antiguo Testamento, sabían que estaba anunciado que vendría el Mesías, pero todavía no han dado ese salto de fe para reconocer que efectivamente Jesús de Nazaret, aquel joven de Galilea, es efectivamente el Hijo de Dios, el Mesías. Dínoslo abiertamente. Fijémonos la respuesta de Jesús. Ya se los he dicho, pero ustedes no quieren creer en mí. Verso 25. ¿Cuál es la razón del por qué no quieren creer en Jesús? Ahí nos la da inmediatamente, ¿verdad? No son de mis ovejas. Ustedes no quieren creer porque no son de mis ovejas. Hay una cerrazón en la mente y el corazón que bloquea aceptar a Jesús efectivamente como el enviado de Dios. Se los he dicho, no quieren creer en mí. Como diciéndoles, si fueran de mis ovejas, ahí va a estar textualmente, capítulo 10, verso 27, si fueran de mis ovejas, entonces sí, escucharían mi voz. Dice ahí literalmente, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Dos verbos muy fuertes que mencionamos el domingo: seguir y conocer, escuchar. Esto significa que se identifica al discípulo de Cristo en el seguimiento, en el escuchar, que se conjuga en el creer. Que en San Juan es adherir la persona a Cristo Jesús, no como una calcomanía, no como un apéndice, sino una inserción vital, imprescindible, necesaria, como lo escucharemos el próximo domingo 15 de San Juan. Soy la vid, ustedes los sarmientos, en mí nada pueden dar fruto. El discípulo está inserto a la vida de Cristo y vive desde Él, ¿verdad? Y entiende su vida desde Él. Entonces prácticamente le está diciendo Jesús a los judíos: para que crean entonces en mí, empiecen a ser mis discípulos, empiecen a escucharme, empiecen a seguirme, y entonces entrar en esta dinámica del plan de Dios para reconocer a Cristo Jesús como el enviado, como el Mesías. Y luego viene en el verso 28 una promesa maravillosa: yo les doy la vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Si los que nos decimos creyentes, discípulos de su rebaño, nos detuviéramos a contemplar eso que nos dice Jesús, nos daría una paz, una tranquilidad, una alegría, un gozo, sabiendo que hay alguien que nos ama incondicionalmente y vela por nosotros. Yo les doy la vida eterna, una promesa de salvación. Nadie más que Cristo Jesús. Nadie las arrebatará de mi mano. Incluso en el verso 29 va a decir: tampoco nadie las va a arrebatar de la mano del Padre. Es el llamado a la confianza permanente de la presencia amorosa del Señor por el creyente. San Pablo lo dice de esta forma a base de una pregunta en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra?
Si estamos abrazados, cobijados, protegidos, amados, bendecidos por Él, ¿quién se va a poner al tú por tú con Dios? Pues sería el ridículo, ¿verdad? ¿Quién? Para nada. Y luego si seguimos leyendo ahí en Romanos 8:35 va a decir, ¿quién, qué cosa podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Acaso el hambre, la espada, la persecución, la desnudez, etcétera, etcétera? Verso 39 dice, de todo eso salimos más que victoriosos, gracias al grande amor que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo Jesús. Todo se conjuga, son mis ovejas, nadie las arrebatará de mi mano, yo les doy la vida eterna. Y hay una comunión tan perfecta entre Jesús y el Padre, como abrazo amoroso ahí el Espíritu, que termina diciendo ahí en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. O sea, la máxima forma de expresar Dios Padre, su cercanía, su amor, su bondad, su misericordia a la humanidad, es a través de su Hijo Jesús, a través de Cristo Jesús. Por eso hemos dicho muchas veces, quien quiere tener un trato con Dios, pero sin tomar en cuenta a Cristo y a la Iglesia, es falsa, es incompleta en cierta forma ese tipo de espiritualidad. Que está muy conocido, que hemos mencionado últimamente, Lucas 10:16. Si lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y si me rechazan a mí, rechazan al que me envió. Al inicio del versículo había dicho, si los escuchan a ustedes, me escuchan a mí. Entonces veamos cómo los apóstoles, los discípulos, el que es oveja, el que es parte de ese redil, se sabe bendecido, amado, protegido por el Señor, y tendrá también la encomienda de seguir anunciando esas bendiciones de Dios. Por eso no nos extraña, yéndonos ya a la primera lectura, libro de los Hechos de los Apóstoles, toparnos ahí con aquel suceso después de la muerte de Esteban, que hay una dispersión, se propaga por diversos territorios, algunos de ellos van a parar allá para el rumbo de Fenicia, de Chipre, Antioquía, y ahí comienzan a florecer otras comunidades, especialmente ahí en Antioquía. Empieza a proclamarse el Evangelio, la buena nueva, surgen conversiones, hay muchos quienes abrazan la fe. Los apóstoles, la iglesia de Jerusalén, dice ahí textualmente, mandan a un tal Bernabé ahí a apoyarlos. ¿Qué se dice de Bernabé? Capítulo 11, verso 24, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre bueno, un hombre de fe. Pues está el poder de Dios, dice ahí que la mano de Dios obraba con ellos, y por eso se suscitan conversiones, abrazan la fe. Y se había dicho en el verso 23 cómo él exhortaba a mantenerse firmes en sus propósitos, fieles al Señor. El encuentro se da así, hay conversión, se da un abrazo al Señor, se abraza la fe, pero no es nomás sembrar, no es nomás que nazca. Perseverancia, firmeza, continuidad. Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, ahí en el capítulo 10, verso 12, nos alerta. Quien se sienta estar seguro, cuide no caer, cuide no resbalar. El sí al Señor tiene que estar siempre nutriéndose, vigilándose, atendiéndose. ¿Cuántos tristemente por la pandemia, al alejarse de la Eucaristía, de las comunidades, se va enfriando, se van desanimando, se van desalentando? Tenemos que reiniciar muchas cosas, reforzar en su momento, para lo que decía ahí la Escritura, permanecer fieles, firmes al Señor, hasta que nos permita
llevar, entre comillas, pues una vida más ordinaria o cotidiana, pero agarrados del Señor, ¿verdad? Vamos a pedirle a Él esta mañana esa perseverancia, que sigamos siendo de sus ovejas con la garantía de que Él, el buen pastor, dio su vida por nuestra salvación.